A su nombre sea la gloria. Una vez más, estamos en la casa del Señor para rendirle el homenaje que Él se merece. Gracias por ser agradecidos. Vamos a hacer una oración y luego pues entraremos en la palabra del Señor. Dios bueno, Dios justo, Dios misericordioso, te alabamos y te glorificamos. Sí, Señor, porque tú eres lo más grande para nosotros, lo más importante. Grande eres tú, Señor. Obra poderosamente en cada una de nuestras vidas. Glorifícate en nosotros, Dios mío. Ayúdanos a resplandecer cada día, Padre. Mira cada hermano, cada hermana presente en este lugar. Tú sabes la situación por la cual pueda estar atravesando, qué le pueda estar afectando. Pero usted es el Dios de compasión, usted es el que todo lo sabe. Hemos venido a exaltarle, a bendecirle, pero sabemos que también nos vamos con bendiciones de este lugar. Gracias, Padre, las recibimos en el nombre de Jesucristo, su Hijo amado. Amén. Vamos a leer en el Salmo 33, verso 4, en la versión NTV. Salmo 33, 4. Dice así la palabra del Señor. Pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Pues la palabra del Señor es verdadera. Pueden tomar sus asientos. La palabra del Señor es verdadera. ¿Cuántos creen que la palabra del Señor es verdadera? Tenemos que creerle al Señor todo lo que dice. El tema para hoy es: lo que Dios promete lo cumple. Muchos de nosotros tenemos palabra de Dios, profecías que no se han cumplido, pero queremos recalcar que lo que Dios promete lo cumple. No piense que ya Dios se olvidó. Si Dios se lo dijo, Dios se lo cumplirá. Tenemos una serie de ejemplos, hermano. Por ejemplo, el padre de la fe, llamado Abraham. Este hombre, Dios le dio promesa que saliera de Ur de los Caldeos, acerca del Golfo Pérsico, y que se viniera para Palestina, que le iba a dar descendencia. Pero pasaron los años y no sucedía nada, sucedía lo que Dios le había prometido. Pero tenemos que tener la certeza que lo que Dios promete, lo cumple. Un buen día, Abraham le dice al Señor que él pensaba que su heredero iba a ser el administrador de sus bienes, uno de sus empleados allí, uno de sus esclavos. Él le decía: uno de mis empleados me va a hacer porque tú no me has dado hijo. Hermanos, eso pensaba él. Nosotros podemos pensar diferente a Dios, pero lo que Él ha dicho, eso se cumplirá. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en la Reina Valera del 60, en Génesis 15, versos 3 y 4. Por si acaso usted es de aquellos pues que piensa que lo que Dios le dijo no se va a cumplir. Dios es cumplidor. Dice que Él no es hijo de hombre, Él no es hombre para que mienta. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, no me has dado descendencia. ¿Y con quién estaba hablando? Con Dios. ¿Podemos nosotros hablar con Dios? Dios habla, Dios oye, Dios escucha. Amén. No me ha dado prole, le está diciendo él al Señor. Y qué bueno que tenemos el recurso de la oración para hablar con Él. ¿A cuánto le gusta orar? Hablar con Dios. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Nosotros podemos pensar, pero Dios sabe lo que tiene que hacer y cuándo lo tiene que hacer. Eso le dijo él así. Pero el Señor le contestó de la siguiente manera. El versículo siguiente dice así: luego vino a él palabra de Jehová. Él está hablando. Cuando usted habla con el Señor, usted sepa que le está escuchando. Dios no es sordo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este,
sino un hijo tuyo será el que te heredará. Así que si usted dice, pasaron 2 años que el Señor me prometió y no lo cumplí, no he visto, bueno, lo que el Señor le dijo, eso lo va a cumplir. Amén, hermanos. Eso le dijo a Dios, te voy a dar tu hijo. No va a ser un esclavo tuyo, va a ser tu hijo. Y hay que prestarle atención porque el ser humano se desespera muchas veces. Sara, pues, también por su lado andaba desesperada, porque estaba esperando su hijo y su hijo no llegaba. Estaban pasando los años y en su desesperación ella brindó una solución que lo que trajo fue problemas en el hogar. Hermano, a Dios no tenemos que ayudarlo para que Él pueda hacer algo, porque aunque las cosas nos parezcan imposibles, para Él son posibles. Y como sabemos, pero vamos a recordar en esa misma versión Reina Valera, en el capítulo 16, mire lo que a Sara pues se le vino a la cabeza para ayudar a Dios, porque ella también quería hijos. Pero a Dios no hay que ayudarlo, Él tiene todo el poder. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero el tema es que lo que Dios promete, lo cumple. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Mira, ya tú ves que Dios me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendrá hijos de ella. Y atendió a Abraham el ruego de... Pero esto era contrario a lo que Dios había dicho, porque el hijo que Dios le había prometido era de Sara. Sara tenía el problema, como sabemos, que ella no podía tener hijos, era estéril, y además de eso ya Sara tenía, cuando la trajo de Ur, ella tenía, o de Aram, ella tenía 65, y habían pasado como 10 años y no veía respuesta. Pero si Dios lo promete, lo cumple. No digo que usted va a demorar 10 años, pero estamos poniendo aquí ejemplos de personas que recibieron una buena noticia de parte de Dios, pero el asunto no llegaba en el tiempo que ellos querían. Dios tiene su tiempo. Y Sarai, su mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, que eso no se lo estaba diciendo Dios, pero ella por su desesperación, tratando de buscar el hijo de una forma o de otra, pero es como Dios quiere. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido, tratando de ayudar a Dios, porque pensaba que era un caso imposible, pero sabemos nosotros que para Dios no hay nada imposible, para Dios no hay nada imposible. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Aquí se formó un problema, porque la que era esclava, ahora como ya estaba encinta y su patrona no, ella se creía más. Hermanos, cuando hacemos cosas que parecieran que son convenientes, pero no son la voluntad de Dios, eso va a traer problemas. Eso va a traer problemas. Y resulta que Sara comenzó entonces a echarle la culpa a Abraham. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Dice, juzgue Jehová entre tú y yo. Hermano, una vez más repito, cuando queremos que las cosas se cumplan de todas maneras y no a la manera de Dios, eso va a traer problemas en el hogar. Ya ahí había un problema entre Abraham y Sara. Pero Abraham le respondió a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai afligía, ella huyó y se fue de su presencia. Pero estaba el plan
de Dios por cumplirse. Estaba el plan de Dios por cumplirse. Recibió ella pues desprecio, pero eso no se queda allí. Más adelante Dios habla con Abraham, pero Abraham se ríe porque piensa que ya no se puede, eso no va a poder suceder. Pero si Dios se lo dijo, aunque usted se ría o no se ría, Dios lo va a hacer así. Dios le prometió hijo a los 100 años. Abraham iba a tener un hijo a los 100 años y Sara iba a tener un hijo a los 90 años. Lo que estamos recalcando es que lo que Dios le promete, se lo va a cumplir. Aunque usted vea las cosas como imposibles para usted. Pero Dios no es usted ni soy yo tampoco. En el capítulo 17, pues Dios le habló a Abraham y Abraham se rió de lo que Dios decía. Eso lo dice la Biblia, hermano. Qué dificultad cuando no vemos que Dios se manifiesta, pero Dios lo hará a su tiempo oportuno, a su debido tiempo. Dios no se adelanta ni se atrasa, pero Él va a hacer lo que Él ha dicho que ha de hacer. Mire cómo Abraham se rió en el capítulo 17, versículo 17 de Génesis, en la Reina Valera, dice: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió Abraham de lo que Dios decía, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti, que era el hijo que había tenido con Agar, porque le está diciendo él eso a Dios. Respondió Dios: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo. Hermano, lo que Dios dice, eso es así. Créale a Dios, creámosle a Dios, y llamará su nombre Isaac, y conformaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y como sabemos, a los 100 años de Abraham le nació su hijo. Lo que Dios promete, lea la Biblia, mire las promesas de Dios, recíbalas y siga hacia adelante. Hubo otro caso que parecía imposible, como bien conocemos nosotros a David. David era el hijo menor de 8. David era el hijo menor de 8. Y un día, debido a las desobediencias del rey Saúl, Dios le dijo al profeta Samuel: yo me voy a proveer de otro rey, porque Saúl le era desobediente a Dios. Hermano, nosotros podemos perder lo que tenemos si nosotros no le somos fieles a Dios. Entre esas cosas, lo más valioso es la salvación de nuestra alma. Podemos perderla si no le somos obedientes a Dios. Dios lo puso a Saúl allí por rey, pero le fue desobediente. Adán y Eva la despacharon los despacharon del huerto del Edén por desobediente. Y Dios pues requiere que seamos nosotros obedientes a lo que Él dice. Pero bueno, Saúl, Dios lo puso y Dios también lo quitó después de allí. Dios le dijo a David que él iba a ser, Dios envió al profeta Samuel a la casa de David para decirle que de sus hijos él iba a escoger un rey. David era el menos querido de su papá. Que Dios nos ayude a amar a todos los hijos iguales y a todas las hijas. Bueno, él el menos querido. Según su papá, él no tenía oportunidad, pero si Dios dice, eso se cumple. Samuel va a la casa, como sabemos, de David, del papá, pues Samuel Isaí, y fue en busca de ese rey, pero el papá le presentó a sus 7 hijos, le presentó 7 hijos, y mientras Samuel estaba allí, pues fue en turno y Dios no le indicaba que ninguno, y se acabaron todos los hijos. Y diría Samuel: bueno, pero si Dios me mandó aquí y se acabaron los hijos. Así que Samuel habló con Dios y le dice, no, Samuel viene y le dice: oye, pero estos son todos tus hijos.
porque Dios no se equivoca, ¿no? Dice, no, hay uno que está allá en el campo, dice, mándalo a buscar. Bueno, a ese jovencito, ese jovencito fue ungido como rey, pero ungido como rey, pero todavía Saúl estaba en el trono, pero ya Dios lo había dicho, y lo que Dios dice, lo cumple. David, después que venció a Goliat, le gustó al rey Saúl y se lo trajo para el palacio para que le tocara, porque como él era desobediente, andaba desesperado. Si no tenemos la presencia de Dios, pues entonces por desobediente tenía un espíritu que lo atormentaba. Y le recomendaron a David, porque dice, David es buen músico también, aparte de ser un guerrero que le ganó a Goliat. Bueno, no era guerrero, pero le ganó a Goliat, también toca bien. Y lo mandaron a buscar. Y estando allí en el palacio, un día le entró esa gira a Saúl, y Saúl dice, lo voy a enclavar en la pared. Estamos diciendo que Dios le dijo, este va a ser rey. Pero David recibió varios atentados contra su vida. Pero como Dios lo había dicho, eso se iba a cumplir. La Biblia dice que le tiró la lanza. Yo supongo que se la tiró cuando pensó que David no estaba mirando hacia donde él estaba, porque David estaba con el instrumento ese, el arpa de 10 cuerdas, el instrumento aquel. Pero bueno, David pudo esquivarla y se fue. Con el tiempo lo trajeron nuevamente y Saúl volvió a querer enclavarlo. David se va, pero tiene la promesa de que él iba a ser rey. Lo querían matar, pero no se iba a morir. Usted no se muere cuando el diablo quiere, o usted se morirá cuando Dios quiera, porque usted es propiedad de Dios, y Dios gobierna sus hijos, y los guarda y los protege, aún de la muerte. David se va. Y dice Saúl, bueno, se fue para su casa, vigílenlo y mañana temprano me lo matan. Pero Dios había dicho, Saúl quería matarlo, pero Dios quería ponerlo de rey, y así fue. Imagínense que hubiera sido ungido como rey y no llega a ser rey, pero Dios ya lo había dicho. Así que tenemos que creerle a lo que dice el Señor. Y finalmente, David se corona como rey. Murió Saúl y David se corona como rey. Dios se lo dijo y Dios lo cumplió. Seguimos insistiendo en que Dios lo que promete lo cumple. En una ocasión, por revelación de Dios, le dice Elías a Acab, no va a llover durante años. El asunto eran 3 años y medio, no va a llover, porque el que tiene el control de la lluvia es Dios, el que tiene el control de todo es su papá. Y le dice Dios algo que nunca se había visto, pero si Dios lo dice, hay que creerle. Le dice, mira Elías, le dice Dios a Elías, vete de aquí y escóndete. Yo voy a hacer algo, yo sé que tú necesitas comer, así que voy a mandarte allá donde tú estés escondido. Lo que Dios promete, lo cumple. Allá te voy a mandar unos cuervos para que te den de comer. Elías era un hombre que le creía a Dios. Eso no se había visto. Hay personas que para creer tienen que mostrarle algunas pruebas, algunos antecedentes. Pero hermanos, tenemos que creerle que lo que Dios nos dice, así es. Y esté tranquilo con lo que Dios le dice, porque eso va a suceder así. Eso nunca se había visto. Pero él obediente a la palabra de Dios. Usted y yo obediente a lo que dice él. Tenemos que hacer lo que dice su palabra.
Él se fue como el Señor le indicó, de estrategia, de escondite, es Dios, el experto. Se fue allá y tomaba agua del arroyo, y en la mañana y en la tarde, puntualmente, esos animales que no tienen reloj, ni tienen GPS, pero allá le mandaba el Señor usando los cuervos. Los cuervos son animales carnívoros. Hermano, si Dios puede usar cuervos para su honra y su gloria, para ayudar a sus siervos, Dios también lo puede usar usted. Y estos cuervos eran obedientes, iban allá y le llevaban. Se acabó el agua, del río, porque no llovía, y Dios sabe lo que tiene que hacer. Dice, no te preocupes, porque yo le he dado órdenes a una mujer viuda que te sustente. Ya no eran cuervos. Cualquiera podría pensar que esta mujer era viuda con plata, pero era una viuda sin plata, no tenía ni para ella. Lo poquito que tenía se le estaba acabando. Cuando llega Elías allá, lo primero que le pide es agua. Como no llovía, tener agua, eso era un tesoro. Pero ella iba a buscarle el agua al profeta. Ya Dios le había dicho, esa es la que te va a sustentar. Ya quédate ahí, no te vayas para otra. Ese es allí. Y él se quedó allí, en la entrada de la ciudad. Y mientras iba a buscar el agua, le dice Elías, y tráeme un poquito de alimento, tráeme alimento ahí para comer algo. Dice, mire, alimento hecho no tengo, pero y crudo lo que tengo es un puñado de harina y tengo un poquito de aceite en una vasija. Y esto es para que mi hijo y yo nos los comamos y después... Pero Dios le dijo, ella te va a sostener, ella te va a alimentar. Y si Dios le dijo, aunque tuviera poquito, eso iba a alcanzar. Y él le dice, mira, cocínalo, prepáralo, tráeme a mí primero, porque el Dios de Israel ha dicho que la harina a ti no se te va a menguar, tú vas a seguir con harina. Y el aceite tampoco. Estamos hablando, hermano, del Dios que lo que dice lo cumple, aunque nos parezca imposible. Así que Dios tiene más que sobrada razón para que le creamos a Él, le creamos a su palabra, que digan, lo que vale es lo que dice el Señor. Y al fin y al cabo, ella hizo de acuerdo a lo que Dios le ordenó a Elías, y pudo comer ella, su hijo y Elías hasta que la sequía se acabara y la tierra volviera a producir. Igualmente que eso, de lo que hemos tratado, Dios había prometido que enviaría al Salvador del mundo. Dios se lo prometió a nuestros primeros padres, Adán y a Eva, que de la simiente de la mujer nacería uno que le pisaría la cabeza a Satanás. Pasaron los años, no pasaron acá como Abraham algunos años, pasaron muchos años desde Adán hasta María, los tiempos de María, cuando el Señor lo que había prometido lo hizo. Si nos vamos nosotros al libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26, viene el anuncio del nacimiento del Señor. El ángel se le presenta a María. Dice, al sexto mes, el ángel, ¿al sexto mes de qué? Bueno, al sexto mes de que Elizabeth, o Isabel, como dicen algunas versiones, había quedado encinta. Porque a ella se le había aparecido el ángel Gabriel con un mensaje enviado de parte de Dios, y tal como Dios se lo dijo a Zacarías, de que iba a tener un hijo y que le pusiera por nombre Juan, aunque eran viejos ya, y era también ella estéril, lo que Dios dice se cumple. Créale más a Dios que a su propio razonamiento.
Créale más a Dios, al más sabio que usted crea, o a los economistas que se crean, que saben mucho. El que sabe sobre todas las cosas es Dios. Porque Dios tiene los recursos para hacerlo. Él tiene el poder suficiente, la sabiduría suficiente, el conocimiento. Todo lo que va a pasar en detalle lo domina Él. Así que al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios. Los ángeles no vienen porque usted lo llama, ni porque yo lo llamo. Los ángeles tienen un jefe y ese jefe se llama Dios. Entonces el ángel fue enviado por Dios a una ciudad, otras versiones dicen a una aldea, otros dicen a un pueblo de Galilea que se llamaba Nazaret. Dios conoce la casa donde usted vive. Dios sabe lo que usted tiene, conoce sus necesidades y también tiene propósito con usted. María jamás pensó que esta noticia le iba a llegar y que se iba a hacer una realidad. Pero hermano, Dios puede usar a cualquiera. Usó a los cuervos, lo puede usar también a usted, me puede usar también a mí. Muy bien, y fue enviado. Y los ángeles que están allá en el cielo, ellos son obedientes, hacen lo que Dios le dice. Y todo el que va para el cielo tiene que ser obediente también para quedarse con el Señor allá. Porque allá algunos no quisieron obedecerle y ya no están allí. Así que hermano, nosotros que vamos para allá tenemos que serle obedientes. Bueno, este ángel dice, vete allá a ese lugar. No te voy a mandar a Jerusalén, te voy a mandar a un pueblecito. Pero bueno, si usted me manda a un pueblecito, para allá vamos. Fue enviado por Dios a una ciudad llamada, sí, Galilea, una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Fue enviado allí, dice, a una virgen. Dios sabe quién es virgen y Dios sabe quién no es virgen. Dios sabe cómo anda cada quien. Amén, hermanos. Dios sabe cómo anda cada quien. Nosotros pues podemos fingir, podemos engañarnos los unos a los otros, pero a Dios nadie lo engaña. Fue donde una virgen desposada con un varón. Ella tenía su compromiso. Ella se iba a casar. Ella se iba a casar, pero estaba comprometida, ¿no? Sí, estaba comprometida con un varón, así dice. Y era de la casa de David. ¿Y por qué tenía que ser de la casa de David? Porque ya Dios le había dicho a David, mucho tiempo antes, que de su descendencia iba a salir el Mesías. Y a Dios no se le olvida nada. A mí se me pueden olvidar las cosas, o se me olvidan las cosas, pero a Dios no se le olvida nada. Así que prestemos la atención a lo que dice el Señor. Y el nombre de la Virgen se llamaba María. María se llamaba. Hay muchas Marías ahora, pero esta era otra María, ¿no? Otra María. Sí. Y entrando el ángel donde ella estaba, o sea que él tuvo que meterse en la casa. Él no tenía llave de ninguna cerradura, pero así son estos enviados de Dios. Dios sabía, te vas allá, y le dio las instrucciones, y ellos siguen las instrucciones precisas. Entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, salve. La saludó. Es bueno que cuando uno llega a una casa, uno salude. ¿Quién es el que debe saludar? El que está llegando. El que está llegando. Y es bueno saludar, aunque esté en la calle. Hola, ¿cómo está? Eso no se quita nada. Uno debe relacionarse con los vecinos, con las personas. Él los saludó, así que es de cristiano saludar. Eso es, nosotros saludamos. Nosotros no somos de los que andamos. Saludamos. Saludó. Él tomó la iniciativa, él llegó, él saludó. Dice, muy favorecida. O sea, Dios te ha dado un privilegio. Dios le dio un privilegio, sí. Ahora, nadie se ponga celoso, porque, bueno, es que no soy María. Me hubiera gustado ser María, alguna hermana diría, me hubiera gustado ser María a mí. Pero bueno, en una ocasión le dijeron al Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. Y él dijo, Jesús dijo, mi madre y mis hermanos
son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así que usted no se ponga celoso de María, porque eso lo dijo el mismo Hijo Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad. Así que si ella estuvo favorecida, pues también nosotros somos favorecidos, porque así lo dice el Señor. Así que no vaya a pensarse que ahora es menos. Muy favorecida. El Señor está contigo. Y Jesús nos dijo a nosotros, estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no somos menos, ni somos más que ella tampoco. Bendita tú entre todas las mujeres, desde luego, porque ese fue un privilegio. Fue la única que dio a luz al Salvador. Dice, mas ella cuando le vio, se turbó por sus palabras. Ella no pensaba que ella valía tanto para Dios. Pero hermano, Dios puede sorprender. Ella lo que hacía era vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, guardándose para Dios. Tenía su novio, pero no andaba en cosas ilícitas. Te estaba guardando. Y ahora mismo también hay que guardarse. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación es esta? Entonces el ángel le dijo, María, o sea que sabía que ella se llamaba así. No temas porque has hallado gracia delante de los ojos de Dios. La gracia de Dios es para todo aquel que recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador. En una bendición que le envió el apóstol Pablo a los cristianos en su momento, dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿para quién? Para todos los creyentes. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea para con todos vosotros. Seguimos en el versículo. Dice, y ahora le dice el ángel, concebirás en tu vientre. Eso lo estaba diciendo Dios. Eso nunca se ha visto, no se había visto, ni se vio después. Pero si Dios lo dijo, eso tenía que cumplirse. Se sabe que para tener hijos, pues tiene que haber relación entre un varón y una dama, ¿no? Pero Dios es así, para Él es posible. Si Él lo dijo, eso se iba a cumplir. Y así es. Hay que creer lo que Dios dice. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Por qué Jesús? Porque Jesús es el Salvador. Jesús significa que Él es Salvador. Su nombre es porque Él salva a Jesús, porque Él salvará al mundo de pecado. Él es el Salvador. No hay más Salvador. Aunque hayan países que se llaman Salvador, pero Salvador solamente hay uno. Salvador solamente hay uno. El único que da la entrada al cielo es ese único Salvador. El único que nos salva del tormento eterno es el Señor. El único que nos da la victoria sobre Satanás es el Señor, ese que murió en la cruz del Calvario, ese que en su momento fue concebido en el vientre de María de una manera sobrenatural. Sobrenatural. Dice, este será grande. ¿Quién? Ese que iba a nacer. Él es el Dios encarnado, el Dios hecho carne. Él es Dios, pero 100%, pero también es hombre 100%. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Lo que Dios le había prometido a David, eso lo estaba cumpliendo. David ya se había muerto, hacían siglos, se había muerto, pero Dios, la palabra que da, la cumple. Dice, joven fui y he envejecido, dice la palabra de Dios, y no he visto justo desamparado, ni su simiente, su descendencia. Así que hermano, hermana, sea justa, y hermanos, seamos justos, porque esa es una promesa del Señor sobre los justos. Usted vive como quiere Dios, es decir, justamente, y Dios le ayudará con su descendencia. Dice, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es lo mejor que podemos hacer. Dios se lo prometió a David y se lo estaba cumpliendo, aunque sus ojos no lo vieran, pero él lo vio. Usted que tiene hijos perdidos,
órele al Señor, entrégueselo al Señor y dígale que según su palabra dice que todo lo que pidieres, creyendo lo recibiréis. Pues aunque no lo vea usted sirviéndole al Señor, sepa que si usted se lo entrega con fe, esos muchachos van a volver al camino del Señor. Seguimos con el siguiente versículo. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Bueno, el rey, el Mesías permanente de los judíos es Jesús. Reinará sobre Israel y sobre la tierra 1000 años. Ningún rey de Israel, el que más duró 40 años. Pero, bueno, no, Usías duró 45, 51, 52. Por ahí. Así que llegó el que tenía que venir. Así es, hermanos. Debemos estar contentos porque Dios mandó a su Hijo para rescatarnos a nosotros. Dios pensó en nosotros. ¿Cuántos creen que Dios pensó en nosotros? Dios pensó en nosotros. Si alguien no piensa en usted, no se aflija, porque Dios pensó en nosotros. Y con el Señor Jesús nosotros tenemos todas las bendiciones, porque nos hacemos hechos hijos de Dios mediante nuestra aceptación al Señor como nuestro sustituto, como nuestro Cordero de Dios, como el que sufrió por nuestros pecados. Y su reino no tendrá fin. Sigue diciendo la palabra del Señor. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Bueno, el cómo le corresponde a Dios. Usted crea lo que Dios le dice, ¿cierto? ¿Y cómo será esto? Pues no conozco varón. Bueno, este es algo sobrenatural. Nosotros podemos actuar solamente en lo natural, pero Dios tiene la potestad de actuar sobrenaturalmente. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá. De esta manera fue concebido el Señor Jesucristo, de una manera especial. Vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. El prometido ya estaba por entrar al vientre de María, nuestro Salvador. Dios lo prometió desde los tiempos de Eva. Eva no lo vio. Eva, la esposa de Adán, no lo vio, pero Dios lo dijo y eso se cumplió. Lo que Dios promete, créale a la palabra de Dios. No se desespere, porque lo que Dios le prometió todavía no se ha cumplido. Pues hay muchas cosas de personas en la Biblia que pensaron que, bueno, no se iba a cumplir, como lo hemos visto, pero se cumplió. Y el ángel, que no leía periódico y que tampoco tenía WhatsApp, estaban informados de todo lo que pasa. En el cielo saben todo lo que pasa en su casa y con cada uno de sus miembros. Ellas eran parientes, entre María y Elizabeth eran parientes. Pero aunque María estaba aquí en la tierra, no sabía, porque ella vivía en Nazaret, pero su parienta vivía en las montañas de Judá. No tenían esa comunicación, pero ya en el cielo, que está más lejos, ya le están hablando. He aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, la que le llamaban la estéril, la que no produce. Hermano, Dios a los improductivos nos puede hacer productivos. No solamente en esa área de la procreación, sino en cualquier área Dios nos puede hacer productivos. Esta señora tenía una afrenta, pero Dios se la quitó. Que Dios trate con todas nuestras afrentas. Amén. Dice, porque nada hay imposible para Dios. Eso lo dice Dios. Eso está en las Sagradas Escrituras. Lo dijo el ángel, el mensajero de Dios. Para Dios no hay nada. Recuerde que lo que Dios promete, lo cumple. Y gracias a Dios porque cumplió y seguirá cumpliendo.
Así que usted manténgase en lo que Dios le ha prometido. No se desespere. Dele gracias a Dios que en su debido momento vendrá. Hay promesas de Dios que se cumplen porque se cumplen. Hay otras promesas de Dios que requieren de condiciones. Y si no cumplimos esas condiciones, no las recibimos. Pero hay otras promesas pues que no traen condición. Así que si Dios se lo dijo, créalo. Si Dios se lo dijo, no se atormente. Si Dios se lo dijo, descanse en la palabra del Señor. Recuerde que para Él no hay nada imposible. Y repito una vez más, si Dios se lo dijo, lo cumplirá. Señor, te damos gracias porque tú no eres hombre para que mientas. Gracias, Señor, por su palabra. Ayúdenos a descansar en sus promesas. Ayúdenos a descansar en lo que usted nos ha dicho, porque se cumplirá. Si hay algo que esté impidiendo, Señor, algo en nuestras vidas, pues que se deshaga en nosotros. Pero ayúdanos, Dios mío, a vivir confiando en tu palabra, en lo que tú nos has dicho, Señor. Glorifícate en nuestras vidas y ayúdanos a cumplir y a desarrollar el propósito por el cual usted nos ha enviado aquí a la tierra. Glorifícate una vez más en cada una de nuestras vidas y ayúdanos a vivir confiados en ti, Señor, en tu palabra. En el nombre glorioso de Jesús se lo pedimos. Amén.